Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Ya estamos de vuelta con Fernando Moragón, que estaba al otro lado, le decía yo, de la pantalla, y también con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya tienen ahí y a quien es un gusto volver a saludar después de este mes y medio. Fernando, José Luis, buenísimas tardes, lo primero. Nada, un placer, como siempre. A los dos, y yéndonos a la cuestión de lo que está ocurriendo en Gaza. Decía Moragón que está Hezbollah pendiente de qué pase y qué no pase para decidir si entra o no. Y recordaba yo antes de la pausa que Hezbollah le ha ganado alguna guerra, más que batalla, guerras a Israel, y está bastante preparada. Acaban de recuperar tropas de Siria, que vienen enfrentándose desde hace años al ejército estadounidense, a las tropas internacionales y a todos los, evidentemente, rebeldes que se levantaron en Siria contra Bashar al-Assad, a quien ha defendido para seguir teniendo un corredor, Irán, entre un lado y otro, y lo ha hecho con esos militares de Hezbollah, que es el brazo armado de lo que en teoría es el partido político de gobierno, que es la propia Hezbollah. Yéndonos a esto, tienen túneles construidos, tienen todo el escenario territorial perfectamente controlado, pero ¿hasta qué punto de verdad es viable? Decía Moragón, está esperando a ver qué pasa por si Hamás necesita ayuda. ¿Hasta qué punto es viable que en realidad Hezbollah termine ayudando a Hamás atacando a Israel? ¿Qué sentido tendría? Porque eso es meterse en harina de otra costal, no es defender un territorio conocido. ¿Veis a Hezbollah, José Luis, Fernando, haciendo esto? José Luis, Hombre, ¿quieres? gracias, Fernando. Hombre, la intervención de Hezbollah sería ya una intervención que se consideraría directa de la República Islámica de Irán. O sea que claramente, aunque ya Hezbollah pues, ha avanzado, como bien has dicho, tiene una instrucción militar por los instructores de la Guardia Revolucionaria Islámica, tiene ya muchos cuadros fogueados en la guerra de Siria. No obstante, una implicación directa de la República de Irán, yo creo que se está evitando, se está un poco alejando de ello, y las últimas declaraciones más o menos habían dejado claro de que Irán no tiene absolutamente nada que ver con la actividad que ha desarrollado Hamás, y Irán está intentando mantenerse desde luego a una distancia. O sea, el uso de los intermediarios, y en el caso concreto de Hezbollah, que todo el mundo sabe que tiene una relación directa con Irán, yo creo que van a evitar por todos los medios un poco el realizarlo. Una cuestión es ese juego diplomático, un poco de amenaza, de retener tropas y reservistas en la frontera norte, porque bueno, pues no pueden dejar abandonada toda la zona de Galilea a posibles ataques, pero el que Hezbollah solo haya perdido pues medio centenar de militantes en esos ataques te da un poco la dimensión de baja intensidad que se ha ido desarrollando con respecto a otro tipo de puntos, ¿no? Hezbollah triunfó como una fuerza guerrillera en un espacio geográfico donde la población civil era absolutamente chiita, tenían ese apoyo, y las fuerzas israelíes que habían entrado estaban en territorio enemigo. Ahora estamos hablando que cada uno está en su casa, y una confrontación que no creo que a los iraníes están intentando evitar por todos los medios un enfrentamiento directo, ¿no? Han conseguido en parte lo que querían, ¿no? Ya que saca usted el asunto de los chiitas y no, que me remontaba yo a Kerbala, esa separación entre los sunitas y los chiitas en su momento, le preguntaba a Fernando, y me interesa su opinión también, José Luis, ¿tiene sentido que Irán, que Hezbollah, que toda esa región plantee la solución de los dos estados a posteriori de todo lo que está ocurriendo en Gaza, a fin de que, oye, recuperamos un terreno que es importante de cara a la propia religión, pero además lo hacemos bajo una bandera chiita en vez de sunita? Hombre, lo que pasa es que si vas a formar dos estados en el ámbito de Palestina, pues, el problema que vas a tener es quién va a regir el Estado palestino. Si va a ser la OLP, que está gobernando en Cisjordania y que tiene la autoridad oficial, o va a ser Hamás, que es la que está gobernando en Gaza, con toda esa probabilidad, que ahora está pues en pleno proceso, y el objetivo de las potencias occidentales y de Israel es claramente esa eliminación, y la OLP está mirando en la barrera pues, bueno,
a ver cómo puede producir esa recuperación de la Franja de Gaza a su favor, ¿no? El chiismo en este aspecto no tiene nada que ver, o la República Islámica de Irán en este ámbito, aunque las dos ramas se reconocen representantes del Islam y como hermanos unidos frente al exterior. Claramente Hamás es una rama de los hermanos musulmanes, o sea, juega en otra liga y por lo tanto otra particularidad es el tema de alianzas y que la causa palestina provoca y favorece que todo el mundo musulmán, bueno, pues se sienta solidario a pesar de los grandes matices y diferencias políticas que tengan. Pero que jamás consiguiese triunfar no significa que la República de Irán tuviese allí un contacto directo. No, claro, si yo lo que digo no es que jamás triunfe, sino que aprovechen, esto no se puede, me imagino que en Irán no se podrá decir así de abiertamente, pero que aprovechemos que están derribando todo eso para cuando volvamos a alzarle allí una bandera que tenga nuestro color y no el que tenía hasta ahora, ¿no? A través de la OLP o de Hamás. No lo sé, ¿eh? Lo digo porque eso es promesa también dentro de los mandatos que tienen, entre otros, a raíz de lo que ha ido diciendo Jamenei estos últimos años, el ayatolá en Irán. O sea, que quiero decir que no es algo que me estoy inventando yo, que Irán quiere que toda esa zona sea chiita, es también un hecho. Pero bueno, yendo a todo esto, decía alguien en el chat, creo que era Nidia, y traslado la pregunta a Fernando. Hamás lo que tiene que hacer es soltar los rehenes, lo simplificaba mucho, ¿no? Y dejar en paz al pueblo. Bueno, entiendo, Hamás no suelta a los rehenes, entre otras muchas cosas, para que el conflicto siga activo. Claro, no. De hecho, hay conversaciones desde hace tiempo que han quedado, bueno, medio suspendidas en Doha, en Qatar. No olvidemos, Qatar también, hermanos musulmanes, con lo cual el principal o uno de los principales apoyos en la región de Hamás es Qatar. Esto no es de ahora, viene de lejos. Lo financia, etcétera, etcétera. Lo financia además con el acuerdo tácito del Estado de Israel y de Netanyahu y compañía, que siempre ha querido que Hamás tuviera bastante potencia para debilitar a la OLP en Cisjordania. Que esto no se nos olvida, ¿no? Que al final siempre es la misma historia. Aunque cambien los protagonistas, creas un monstruo y luego el monstruo se te va de las manos. Esto lo hizo en buena medida Israel a partir del 87, cuando se crea Hamás, y antes financiando al jeque Yassin, y luego pues se le fue de las manos. Pero bueno, en parte. Aún así, esto a Netanyahu le venía muy bien, porque no olvidemos, es decir, cuando pasa algo, cuando sucede algo, la clásica pregunta de ¿y esto a quién beneficia? Pues a Netanyahu le ha beneficiado mucho, por sus corrupciones y sus constantes problemas judiciales, porque tenía al pueblo levantado, porque quería acabar con la independencia del poder judicial, porque además es algo que lleva, digamos, en su programa desde hace más de 20 años, acabar con los palestinos de la Franja de Gaza y eliminarlos a todos. Es decir, no olvidéis la nota que hace cuando se dirige en una de las últimas intervenciones, cuando habla de una ciudad, no recuerdo ahora el nombre, y que luego la buscas en la Biblia judía, y lo que dice la Biblia judía es que esa ciudad, que era enemiga del pueblo judío, había que exterminarla, acabar con ella, acabar con hombres y mujeres, con niños y adolescentes, con perros y gatos. Lo dice más o menos así, y eso lo cita. Hay que hacer lo mismo. Es decir, que es que le viene muy bien a Israel, mejor dicho, a Israel no, le viene muy bien a Netanyahu y al gobierno de Netanyahu lo que ha pasado con Hamás. No estoy diciendo que lo hayan directamente provocado. Y luego, sobre las autorías, que no tenemos nada claro de quién ha organizado un ataque tan valga la redundancia, también organizado, también estructurado, también planificado. Pues hay de todo. Hay quien dice, y no le sobran ciertas razones, de que detrás de esto está, cómo no, el sultán Erdogan. No olvidemos, hermanos musulmanes también, y un señor que no desaprovecha ocasión alguna para montar un lío y sacar beneficio. O sea, que cuidado, que las cosas no son tan claras. Y ya digo, Hezbollah está dispuesta, Hamás está dispuesta a intercambiar todos los rehenes que tiene, excepto los que han matado los israelíes y los bombardeos, claro, por los palestinos que están detenidos. Esto ya se ha hecho, o sea, no sería ninguna novedad.
Por ejemplo, Hoy intercambiar decía... 2 o 3 soldados por miles de presos palestinos ya se ha hecho, es decir, en numerosas ocasiones. De soldados israelíes que estaban, por ejemplo, en manos de Hezbollah o en manos de Hamas o tal, no sé qué, por miles de presos palestinos. Luego, el que está aquí negándose a que los rehenes sean liberados es Netanyahu y su gobierno. Decía Qatar, casi hace unos minutos, que están pendientes de una negociación en la que parece que Hamas está dispuesto a liberar a 15 rehenes a cambio de una pausa, de una especie de alto el fuego. No lo han llamado alto el fuego, sino lo han llamado... tampoco pausa humanitaria, ya saben que también hay conflicto con cómo tratar este asunto, pero han dicho que con una breve pausa para abastecimiento, como diría aquel, están dispuestos a liberar a 15... No, insisto que no lo han llamado alto el fuego, pero que sí le han llamado una pausa en los ataques y en la incursión del ejército de Israel en Gaza, y han dicho que si existiera esta pausa, que hay que ver los tiempos, está dispuesto jamás a liberar a 15 rehenes. No sé yo si por ahí... Efectivamente, quiero decir, lo que estamos viendo es que hacen propuestas. Bueno, pues que Israel haga su contrapropuesta. Quiero decir, para eso están las negociaciones. Pero, bueno, Israel ya lo ha dejado claro. Si es que ha dicho que no está dispuesto a hacer ninguna pausa, ni como lo llamemos. Es decir, y que van a ir hasta el final. Cuando digo Israel, me refiero al gobierno de Netanyahu, obviamente. Eso lo ha dicho en el de Netanyahu, pero si dijo hasta que tuvieron que rectificar y casi lo echan del gobierno. Dijo hace un par de días, si mal no recuerdo, un ministro, me parece que era el ministro de Patrimonio Cultural y tal, que esto se solucionaba mejor y se evitaba la muerte de soldados israelíes echando una bomba nuclear en Gaza. Así lo dijo, ¿eh? Sí, bueno, ha habido barbaridades y afirmaciones de todo tipo. Pero que se montó un lío dentro del propio gobierno de Netanyahu porque se había pasado 3 pueblos. Mire, al hilo justo de este tipo de cosas, ha hablado Eli Cohen, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, que está en Estados Unidos, y ha dicho, no sé qué os parece a vosotros, José Luis, Fernando, que la organización de Hamas no es una contienda, lo que están librando esa contienda contra Hamas y contra su organización no es una contienda solo de Israel, sino que aseguran que es una contienda de todo el mundo libre contra los estados terroristas. Recalcan que Irán es uno de los mayores financiadores del terrorismo en el mundo. De hecho, han dicho que es el Estado que más financia el terrorismo en el mundo y que en realidad lo que está haciendo Israel es plantear una guerra a favor del mundo libre. Yo no sé si este tipo de dialéctica, cuando te estás saltando bastantes líneas del derecho internacional, José Luis, es algo defendible con tantísima sencillez. Bueno, es sencillamente música propagandística, un poco que se desarrolla en este ámbito para poder desarrollar un poco eso. Lo que está claro es que Hamas ha tenido 2 objetivos. El uno ha conseguido romper esos procesos de reconocimiento de Israel, principalmente por Arabia Saudí, y ya el resto serían países más secundarios. El segundo es que le sitúa en un puesto de liderazgo de todo lo que es el movimiento palestino. La OLP, como vemos, es que nadie los cita absolutamente para nada y jamás está consiguiendo lo que pretendía, un gran protagonismo mediático, y que gracias a tener 240 rehenes, pues si consigue la liberación de varios miles de prisioneros, o por lo menos los cerca de 6.000 o 7.000 que están detenidos, sería una baza, una victoria moral que le daría casi, bueno, pues el arropamiento uniforme de todo el mundo palestino, tanto de los que viven en los campos en el exilio como los que viven a nivel interior, como fuerza política. Es por lo menos el objetivo teórico que ellos un poco se plantean, y de esa manera mandar a la marginalidad al Fatah y al resto de los grupos en esto. O sea que no hay que perder un poco este tipo de ecuaciones, y que desde luego aquí vemos pues el resto un poco de los juegos de los protagonistas. Como la OLP pues está en una posición, puede decir, como una carta que puede ser utilizada para ese proceso de intersección para un Estado palestino, la cuestión de los países árabes, que por ejemplo Egipto o Arabia Saudí son profundamente anti-hermanos musulmanes. Por otra parte, Turquía y Qatar, que están en una posición completamente diferente, y claramente ya pues irán en una posición de, bueno, pues yo puedo ofrecerme como intermediario, pero nada más, mantengo mis relaciones con Qatar, pero yo ya me pongo en una posición que ya solo me puede manchar y que no me perjudique excesivamente un poco más esta situación, ¿no?
Lo demás, pues como digo, es más bien propaganda, un poco música propagandística para mantener lo que es especialmente ese amparo y ese apoyo armamentístico un poco ya para su defensa, ¿no? Sí, en eso están. Sí, Fernando, en 30 segundos que tengo a von der Leyen también en directo hablando sobre esto. ¿Von der Leyen? ¿Qué me dices? Tu favorita, Fernando. Sí. A ver, pues dime. Bueno, nada, a ver, con esto, si está von der Leyen, a ver qué tontería dice. No, pero efectivamente, o sea, acabar con el terrorismo internacional y tal, todo esto es palabrería, quiero decir, otras cosas, porque ni siquiera entre los principales estados hay una definición compartida de lo que es terrorismo. Con lo cual, imagínate cómo para poder llegar a algo, en fin. Estos son, pues, como decía José Luis, propaganda y tal, y bueno, hay que hacer estas ofertas absolutamente quiméricas, porque sabes que como no tienen ninguna salida, pues las puedes hacer, es decir, pero no van a ningún lado. Y vamos a ir a von der Leyen, Venga, voy con von der Leyen. Irán, por cierto, está diciendo que no están implicados en ningún ataque contra los militares estadounidenses desplegados en Irak y en Siria, y que los últimos ataques que ha habido por parte de milicias proiraníes en la Franja de Gaza no tienen nada que ver con el Ejecutivo de Irán. Con todo y con esto, hablando sobre este asunto, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos allí. En todo el mundo. La situación cambia rápidamente sobre el terreno. Me voy a centrar en lo que hemos hecho desde el Consejo de octubre, el Consejo Europeo, para cumplir con nuestro mandato. El punto esencial sigue siendo lo ocurrido el día 7 de octubre. No se justifican los actos y atrocidades que jamás cometió contra mujeres, hombres, niños, bebés. Israel tiene derecho a defenderse, como lo prevé la legislación internacional, también la legislación humanitaria internacional, y apoyar a Israel es crucial, pero también lo es a ayudar y proteger a los civiles que viven en Gaza. La muerte de civiles palestinos es una tragedia. Hay imágenes insoportables que nos dejan en una situación de profunda consternación. Aunque Israel tenga derecho a luchar contra Hamás, es crucial que evite las víctimas civiles y que sus ataques sean lo más dirigidos posibles, porque toda vida humana vale lo mismo, sea israelí o palestina. Sobre nuestra labor humanitaria, ¿qué les puedo decir? Hace 2 semanas habíamos multiplicado por 3 la ayuda que prestábamos a Gaza. Esta semana he anunciado que estamos aumentando aún más, con 25 millones de euros la ayuda humanitaria, con lo cual el apoyo total alcanza ya la cifra de 100 millones de euros. Y estamos trabajando con denuedo para que esa ayuda llegue a los palestinos. El volumen de ayuda que ha entrado por el paso de Rafah sigue siendo muy pequeño frente a las necesidades humanitarias ingentes. Por eso estamos intentando abrir un corredor marítimo desde Chipre que permitiría un flujo ininterrumpido de ayuda. Agradezco muchísimo la colaboración que hemos tenido con Nikos Christodoulidou y su gobierno de Chipre, y eso puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de palestinos. Seguiremos facilitando la evacuación de... Ursula von der Leyen, estamos llegando a acuerdos, entre ello con Chipre. Dice, gracias a esa colaboración, lo que está pensando la Unión Europea es dónde meter a los palestinos que están tratando de sacar mediante ciertos corredores. Alguien decía, ya se ha realizado pausas por parte de Israel. Bueno, no, se ha permitido que a través de un corredor salgan algunos palestinos, y además no se ha permitido durante todo el tiempo, e incluso se ha llegado a bombardear. Quiero decir, lo que está ocurriendo en Gaza es tremendo. Dice von der Leyen que hay que seguir apoyando a Israel, pero hay que dar también ayuda humanitaria porque no se puede consentir lo que está ocurriendo en Gaza. Esto es en sí mismo una absoluta contradicción, que solo se entiende, evidentemente, si tu idea es, como está diciendo ahora von der Leyen, sacar a los palestinos porque todos van a convertirse en refugiados y hay que irlos poniendo en Chipre o viendo dónde encajan. Y digo viendo dónde encajan porque los estados que hay alrededor, véase Egipto, no lo van a aceptar. Y mucho menos sabiendo la que se les lió con los hermanos musulmanes en su momento. Sobre esto que está diciendo von der Leyen, sobre si es o no contradictorio decir que se apoya a Israel pero se da ayuda humanitaria a Gaza, lo más humanitario no sería parar un momento
José Luis Orella, Fernando Moragón, vosotros diréis. Bueno, claramente son los típicos enjuiciamientos morales totalmente contradictorios. Se queda muy bien con ambas partes, pero como bien has dicho, es una contradicción interminis total. Y lo de Chipre, pues pues habría que ver, ¿no? Porque vamos, tampoco veo un país tan pequeño con los problemas que tiene, con la mitad de la isla bajo ocupación militar turca, que vaya a recibir ahora decenas de miles de palestinos, además musulmanes, que rápidamente tomarían una posición pro-turca, vamos, o sea, no creo yo que el presidente del gobierno chipriota vaya a abrir las fronteras a su posible anexión o conversión en un estado satélite de Turquía, ¿no? Entonces, me parece que son un poco ciertos despropósitos y más o menos mantener una cierta, bueno, pues imagen humanitaria y de un cierto equilibrio entre las dos partes. Dice, bueno, no nos gusta que muera gente inocente por ningún lado y vamos a dar una ayuda que, como vemos, la ayuda humanitaria también aportada no deja de ser una cantidad bastante ínfima con la que se ha ido enviando a otro tipo de campañas en otro tipo de catástrofes o guerras que están existiendo, ¿no? Efectivamente, por lo que decía José Luis. Es decir, mire, a ver, la Unión Europea es pro-Israel. Pasa es que ante las imágenes que estamos viendo todos de civiles, miles de civiles, entre ellos niños, es decir, muriendo por los bombardeos israelíes, pues claro, esto es insostenible. Entonces de ahí la contradicción. Tienes que decir, no, bueno, pero esto es terrible, esto es una cosa tan espantosa y vamos, estamos ayudando. Y mandamos 100 millones. Vamos, como bien dice José Luis, una ínfima parte de lo que se manda a Ucrania en armamento. Unos cuantos Leopard de estos que luego arden estupendamente los campos de batalla ucranianos, ya tendríamos mucho más dinero para mandar a los palestinos. Aparte de que es, la posición de la Unión Europea es un absoluto despropósito, es decir, ni pintan ni cortan. Nada. La Unión Europea ahora mismo es un espectador. Es decir, como lo es en otras muchas cosas. ¿Es un espectador? Y lo único... Sí, Fernando, ¿no se parece un poco a dar una moneda a quien pide en la calle y pensar que acabas con la pobreza? Sí, hay que justificarse un poco y tener buena conciencia. Lo has dicho estupendamente. Mira, le doy €1 al que está pidiendo en la calle y así ya mi conciencia queda tranquila. Así, pues eso es lo que Israel, están haciendo, básicamente. Si manda un paquete de ayuda humanitaria, Israel no está bombardeando Gaza, ¿sabes? Claro, en fin. lo que habría que hacer, si la Unión Europea tuviera una política propia, tendría que coger y presionar a ambas partes para conseguir un alto el fuego, aunque le llamemos de otra manera. Es decir, aunque le llamemos, una pausa. Vale, pues una pausa. Es decir, pero tendría que, y sobre todo al Estado de Israel. Es decir, pero claro, eso no lo va a hacer nunca. Es decir, eso es casi como pedirle a Estados Unidos que presione al Estado de Israel. No lo van a hacer. No, bueno, Joe Biden empezó diciendo, no quiero que cometan los mismos errores que nosotros tras el 11 de septiembre, y ha terminado yendo a pedir dinero al Congreso para mandar dinero a Israel. Por cierto, ahora vamos con Estados Unidos. Me van a permitir, tengo que hacer una brevísima. No tardo nada, vuelvo enseguida. Fernando, José Luis, no se me muevan tampoco a Jani, Cecilia, Henry, Antonio, Goleta, Claudia, gracias por estar también al otro lado con todos nosotros. Un minutito, de verdad que volvemos, y les pregunto también por lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque con todo esto se nos está olvidando que vamos hacia elecciones. Un minuto y regresamos.